Bueno, arranquemos. Entonces, había quedado pendiente de mirar el Chebyshev, que es un módulo de síntesis aditiva. Entonces, solo tiene una salida, es el out. Lo vamos a conectar a la mixer. Y al espectrograma. Entonces, ahí tenemos una única onda sinusoidal. Este está por octavas, es afinado, está cuantizado. Los semitonos y para microdesafinaciones, digamos, el tune. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto como en los otros osciladores. Las entradas, el control de los armónicos son lo que encontramos a la izquierda. De modo que podemos tener un control manual. Y ahí pueden escuchar ustedes y ver en el espectrograma cómo cada perillita corresponde a los armónicos. Y podemos ir construyendo nuestro timbre a partir de eso. Digamos que el Chebyshev es como una mezcla entre los dos que vimos, entre el verbos y el aditator. Tiene funciones, algunas funciones de ellos y le faltan como otras, digamos. Tiene un armónico más que el verbos, pero no tiene, por ejemplo, las funciones interesantes del aditator, que es la posibilidad de cambiar la relación, que no sean múltiplos enteros. En este caso siempre van a ser múltiplos enteros, pero sí le agrega la función de controlar el volumen de los pares y de los impares, que viene del que tiene el aditator, por ejemplo. Y el slope es un filtro pasabajos. Más adelante vamos a ver, pero como pueden ver y escuchar, lo que hace es atenuar las frecuencias altas y dejar solamente las frecuencias bajas. La perilla que dice slope, voy a activar la cosita roja del mouse. Listo. Vale, ya se ve mejor el mouse. Entonces, la perilla que dice slope va a controlar ese filtro pasabajos. La perilla que dice odd controla los armónicos impares, atenúa el volumen, y la perilla even atenúa los armónicos pares. Este es interesante porque tiene tres entradas diferentes de modulación de frecuencia. Entonces tiene la de voltio por octava, la que dice mod es modulación exponencial, y la que dice LFM es lineal. Entonces, cuando veamos modulación de frecuencia vamos a ver las diferencias. Pero esto es muy útil, por ejemplo, para hacer cuando veamos el tema de modulación con varios operadores. Entonces, un poco lo que preguntaban en la sesión anterior de retroalimentación es a través de esto. Como yo puedo coger el oscilador y ponerlo a modularse a sí mismo. Empieza a parecer un poco más de pero es mejor cuando utilizamos varios operadores, como que es un poco inestable esta retroalimentación. Entonces, si voy a un operador arriba, pues funciona un poco mejor. Ahora, del verbos tiene la capacidad de modular el volumen de cada uno de los armónicos. De modo que yo puedo utilizar, por ejemplo, un multi-LFO que ya creo que los dejé sugeridos un poco para revisar. Eh, un par de ellos, que son el Black Octasource de Erika y el 8FO de Bog Audio. Entonces, ya vamos a verlos cada uno.
traigamos un osciloscopio para ver dónde quedó. ¿Qué es lo que sucede con los LFOs? Entonces, cada una de las 8 salidas es un LFO que están sincronizados a la misma frecuencia, pero tienen una diferencia de fase. Entonces voy a tomar el primer output del Octasource y lo conecto al scope. Voy a ajustar la perilla de time para poder ver la forma de onda, porque el FO es voltaje de control, entonces oscila muy lentamente. Y voy a tomar la segunda salida, el segundo output del LFO. Y podemos ver la diferencia. Cada uno está 45 grados desfasado respecto al otro. Entonces, por ejemplo, si duplico el scope, Command D para duplicarlo rápido, puedo ver las diferentes salidas del Octasource. Listo. Bueno, quiero ver las 8 porque puedo cambiar el tipo de onda de cada uno. Entonces, si se fijan, tiene un interruptor que permite cambiar, que dice single y dice multi. En el modo single, yo tengo 8 formas de onda diferentes. En la perilla que dice wave, en esa perilla de wave, tengo 8 formas diferentes. Rampa, una especie de triangular, pero con una curva abajo. Esta sí es triangular, triangular. Cuadrada, no termina de ser bien cuadrada, pero está bien. Esta es como la tercera forma de onda, pero inversa, como una triangular, pero la curva en la cresta, no en el valle. Diente de sierra. Y el último es voltaje aleatorio, digamos que es un sample and hold. Más adelante vamos a ver qué es un sample and hold en detalle, pero por ahora, bueno, sabemos que está ahí al final. En el modo multi, lo que hace, si se fijan en los osciloscopios, es que cada una de las salidas corresponde a cada una de las formas de onda que vimos anteriormente. Entonces, en el modo single, todas las salidas tienen esa misma forma de onda. En el modo multi, cada una de las salidas tiene una forma de onda diferente. De modo que podemos usar esos 8 salidas para modular cada uno de los armónicos. Ouch. El puntero de este rojito como que cambia dónde está la punta y se vuelve incómodo. Entonces ya pueden observar, por ejemplo, cómo en el espectrograma el segundo armónico está oscilando, el volumen del segundo armónico está oscilando de acuerdo a este primer LFO, y así con los demás. Lo que va a enriquecer digamos, el desarrollo tímbrico del oscilador. También lo pueden hacer con el de verbos, por ejemplo, solo que quería aprovechar un poco para explicar los multi-LFOs. En el entorno Eurorack, Batumi es uno de 4 LFOs, pero es bastante popular. No he indagado realmente si hay otros mejores con más LFOs. Listo, la perilla más grande que dice RAID es la que va a controlar la frecuencia de ese LFO. En el centro queda quieto, no hacen nada. Y a la izquierda lo que va a hacer es cambiar la relación de fase. Ya no son 45 grados positivos, sino 45 grados negativos. Entonces lo podemos ver en el primer scope, por ejemplo. Si se fijan, a la derecha de la perilla, la frecuencia azul es la primera que se desarrolla y la roja va después. Si yo lo pongo a la izquierda,
La roja está a menos 45 grados. Esa es la diferencia de ese controlador. Ahora vamos a mirar las entradas. Yo puedo modular, por ejemplo, la fase y esto enriquece. Entonces voy a utilizar el otro LFO. Por ahora no vamos a explicar bien los detalles, pero sino solo para ver lo que hace la modulación de fase, por ejemplo. Crea envolventes más complejas. En el primero no manipula la fase, porque el primero es la base. Pero si se fija en el segundo, el LFO de la izquierda está modulando la fase del oscilador, entonces crea envolventes más complejas que un simple LFO. E igual sucede con el resto de LFOs. También puedo modular, por ejemplo, la forma de onda. Y ya. Y puedo modular la frecuencia. Entonces vamos a ver y escuchar cómo suena esa modulación. Con LFOs, ¿no? Por ahora, únicamente. Listo, miremos el 8 LFO rápidamente. La diferencia del 8 LFO es que me permite hacer scale y offset, cambiar la amplitud y cambiar la posición, digamos, respecto al 0, al 0 voltios. Y me permite controlar independientemente la fase de cada uno de los osciladores. Creo que este basta con verlo solamente con dos. De modo que yo puedo controlar con los knobs pequeños que están a la izquierda, puedo controlar la fase. Entonces, si se fijan, en su posición inicial está a 45 grados también, pero yo puedo controlar eso de forma independiente para cada uno de los 8 osciladores. Y puedo modular también la fase. Bueno, digamos, en este caso sería lo inverso, coger el Black Octasource y modular la fase, pero solamente estaría modulando la fase del rojo. ¿De acuerdo? Y la otra es lo que les decía, el offset. El offset, si se fijan, me permite hacer que este voltaje de control sea solamente de polaridad positiva, solamente de polaridad negativa. Entonces, para recordar un poco, la polaridad indica que cuando yo use ese LFO para manipular, por ejemplo, si está en polaridad positiva, él va a funcionar todo neutral de la perilla. Por ejemplo, voy a controlar la ganancia. Entonces, abro el potenciómetro. Y lo que hace es que a partir de la perilla, si estoy en voltaje positivo de control, él va a funcionar hacia la derecha de la perilla, como si estuviese oscilando de este modo. Si es voltaje positivo y negativo, él va a ir a izquierda y a derecha. Si es solo negativo, va a ir solamente a la izquierda. ¿De acuerdo? Listo.
Y el scale controla la amplitud de la forma de onda. Estas herramientas son muy, muy importantes y vamos a ver un módulo que es dedicado únicamente a esta función. Porque lo podemos hacer con control de voltaje en diferentes. Y tengo control de voltaje para la mayoría de cosas. El SAMP y el PW lo que hace es reducir el sampleo, que ya es como algo digital. Entonces, si se fijan, convierte la forma de onda sinusoidal en una cuadrada con muy poca resolución, digamos, digital. Y si tengo una forma de onda cuadrada, lo que hace es regular el ancho del pulso, que ya lo vimos en los osciladores anteriormente. Listo. Y puede ser increíblemente lento, además. Bueno, eso es lo que había quedado haciendo falta. 436, listo. Pues vamos ahora sí a entrar al tema de wave shaping. Entonces, para empezar a mirar el wave shaping, vamos a utilizar el oscilador fundamental. Y necesitamos dos. La técnica más sencilla es utilizar la entrada sync. De modo que si dos osciladores reciben el mismo trigger ahí, lo que va a hacer es sincronizar la fase. Lo interesante es cuando yo utilizo un oscilador para hacer hard sync o soft sync. Ya vamos a ver en qué consisten, cuál es la diferencia entre los dos. Entonces, es importante en este caso el osciloscopio, como ya estamos trabajando con... Entonces, volvemos a ajustar el time. Y vamos a cambiar la frecuencia de los osciladores para poder observar qué es lo que hacen. Entonces, si miramos con detenimiento el scope, lo que hace el sync, recuerden que el rojo es mi oscilador que está siendo controlado y el que está controlando es la línea roja en el osciloscopio. De modo que lo que hace es que intenta ajustar en el voltaje cero. Cuando los osciladores pasan por el voltaje cero, deben estar sincronizados. Entonces, pueden ver que se crea un pico y estamos cambiando la forma de onda. Entonces, en eso consiste un poco la técnica de wave shaping, de técnicas mediante las cuales podemos alterar la forma de la onda, cambiando su comportamiento, como la ecuación. La diferencia es que el hard sync utiliza un ángulo de 90 grados, mientras que el soft sync suaviza un poco eso para evitar clics. El sync tiene un ángulo de 90 grados acá, para hacer la sincronización en el punto cero de voltaje cero. Y solo lo hace en la fase ascendente de la forma de onda. Y el subsync suaviza un poco esos 90 grados, como pueden ver ahí. Acá se ve mejor. Cómo afecta eso el sonido. Es significativo, digamos, ya empieza uno a tener una percepción de cambio tímbrico por parte del oscilador. ¿De acuerdo? Bueno, eso es como la primera técnica, es bastante sencilla. También con las distintas formas de onda, por ejemplo. Y hacer la sincronización
con la triangular, por ejemplo. Y eso va agregando parciales. O pueden cambiar también la portadora, la que es modulada por una forma de onda triangular, por ejemplo. Voy a compartirles el audio para verificar un poco que esté sonando lo que debe sonar. El sync, o sea, sé que hace lo que les digo un poco, lo que intenta es ajustar la forma de onda en el valor cero, en la parte ascendente. Entonces va a bajar la frecuencia para que se vea un poco mejor. Onda sinusoidal. Se ve con mayor claridad. Entonces, si se fijan, cuando la forma de onda va en cierto punto, lo que hace es jalarla, como llevarla, cuando la línea roja ascendente pasa por el punto de 0 voltios, por el punto de reposo, siendo modulada y mueve, cambia su forma de onda hacia donde está la posición del rojo. Entonces, si se fijan, siempre va a tender a mantenerse en ese punto. Ahí pueden escuchar un poco. Por ejemplo, si ponen un LFO a modular la frecuencia, van a tener este comportamiento que estoy haciendo yo manualmente, por ejemplo. Ese cambio tímbrico. Lo que hace es agregar parciales al sonido. Voy a revisar el chat por más preguntas, vi que han escrito harto. Sí, el pulse width funciona solamente para las cuadradas. Listo, continuemos entonces. Creo que no me estaban escuchando al inicio porque creo que tenía el controlador abajo el volumen, que es con lo que estoy controlando un poco el volumen de ambas cosas. Lo siento, pero ¿tiene alguna duda sobre el Chebyshev? Listo. Vamos a mirar ahora como la esencia de lo que es clip y wavefold. Entonces vamos a comenzar por utilizar el Kinix, que es de Mutable Instrument. Este es un módulo que existe en Eurorack, en los sistemas reales. Kinix con K. Y vamos a utilizar el módulo de Befaco, que es un atenuador. Esto es lo que vamos a necesitar por ahora. Limpiemos los cables y vamos a comenzar a trabajar con el scope.
Entonces conecto mi forma de onda sinusoidal inicialmente a la entrada de la parte de arriba de Kings. Kings tiene tres partes, la que nos permite hacer el clip y el wavefold. Y la otra parte es invertir la forma de onda. La parte de en medio es lógica y la parte de abajo es sample and hold, que más adelante lo vamos a ver. Ya lo vimos un poco en el módulo del 8LFO, desplazar mi forma de onda hacia la fase positiva o hacia la fase negativa. Hacia la derecha es digamos como un control de voltaje, me permite cambiar la amplitud de la forma de onda, y a la izquierda invierte la fase de la forma de onda. Entonces, vamos a mirar un poco esas funciones porque son fundamentales en adelante. El oscilador directamente al osciloscopio sale del atenuverter para que veamos. De modo que la línea roja es el atenuverter. En este momento no está cambiando el voltaje porque la perilla blanca está a cero. Entonces la va a comenzar a girar hacia la derecha y, como ven, controla la amplitud. Y hacia la izquierda controla la amplitud, pero está invirtiendo la fase, 180 grados. Y el offset, bien, desplaza toda la forma de onda hacia la fase positiva. Como estamos trabajando con un VCO que es audio, dejar esto en solamente la fase positiva o solamente la fase negativa. Porque recuerden que el audio debe trabajar en fase positiva y negativa. Sí puede trabajar solamente en una. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace Kings independiente. Entonces, bueno, esto es la fase invertida, que es lo mismo que el atenuverter. Y ahora lo que hace es recortar la forma de onda. Entonces va a recortar la fase negativa. El audio todavía no lo enviamos al audio, que quiero ver. Lo que hace es coger la fase negativa y la gira y la vuelve fase positiva. Entonces, eso es lo que llamamos clip y wavefold. Aquí, este módulo es sobre todo para voltaje de control. Necesitamos utilizar un atenuverter. Esto que está saliendo, vamos a comenzar con el clip y lo ponemos en el atenuverter. El atenuverter nos va a permitir con el offset volver esto voltaje de audio. Entonces, lo que sale del segundo atenuverter, del de la derecha, y a la mixer, a nuestro sistema de audio. Ya podemos escuchar en qué con clip. Listo. Entonces ya podemos percibir. Como siempre, lo podemos aplicar a cualquiera de las formas de onda. Pero digamos que es más claro con la... Ahora, converter y un offset previo al módulo de Kings, yo puedo alterar la forma en la que... bueno, voy a desconectarlo y ahora voy a tener un atenuador, un atenuverter antes de Kings. De modo que si yo hago offset, puedo también cambiar el tono. Y si atenúo, también cambio la cantidad de clip que estoy aplicando. Entonces, por ejemplo, con el offset completamente a la derecha empieza a clipear la parte de arriba, pero tengo que reajustar de modo que quede en fase positiva y negativa. Derecha, el que estoy moviendo, es el de audio, el que estoy enviando a la MIR, de modo que tengo que estar pendiente de eso. La cantidad de clip, si se fijan, un poco más de la forma de onda. Vamos a ver ahora con
Ok. Ah, ya. Ya. Listo. El wave folder, lo que puedo alterar es la relación entre la curva que está dando vuelta y la curva original. De modo que si vemos cómo es previo a la regulación del offset y del attenuverter, vemos que cambia eso. ¿Listo? Bueno, este es el módulo Kings. ¿Está todo claro hasta ahí? No, no es recortar un tono. Estamos hablando de la forma de onda, es decir, cómo se produce eléctricamente. Entonces, el módulo genera una función sinusoidal o triangular o de diente de sierra de forma eléctrica para crear ese tono. Lo que estamos manipulando es esa función, es ese comportamiento. Y eso, sin duda, agrega parciales, pero no es como un filtro, no es recortar una frecuencia o algo así, sino que al contrario, al recortar la forma de onda y hacer una forma de onda más compleja, agrega parciales. Si la comparamos con la forma de onda sinusoidal, por ejemplo, que no tiene ninguna parcial, entonces ahí vemos la diferencia. Todo esto son las líneas verdes, son parciales que agregamos a partir de la manipulación de la forma de onda. Son formas de distorsión también, por ejemplo, el clipping y el wavefold son formas tradicionales en la que distorsiona un pedal, por ejemplo, saturando y recortando la señal. Son procesos eléctricos. Sí, exactamente, distorsionar. Listo. Entonces, para evitarnos esto de los attenuverters, esto es para entenderlo, digamos, lo hago para entenderlo, pero hay un módulo que hace esto por nosotros, lo de rectificar a la salida, y nos permite controlar por voltaje todo este comportamiento de offset y attenuverter. Entonces vamos a ver ahora sí ese módulo en detalle. Creo que es más fácil de explicar a través del Kings. Ese módulo es el que se llama Shaper de Squinky Labs. De modo que tiene dos entradas, es estéreo. Si están, digamos, pueden aplicarlo a múltiples módulos que tengan conexiones estéreo, pero por ahora vamos a verlo así. Entonces, si se fijan, es clip y tiene full wave o media o half wave. Si yo le doy DC, si se fijan acá tiene un botón. AC, corriente alterna, DC, corriente directa. Entonces, esto me permite activar o desactivar esa función que yo les decía de ajustar a audio. Siempre que vayamos a trabajar audio a través de Shaper, lo trabajamos con AC, corriente alterna. Y él nos va a mantener siempre la forma de onda en fase positiva y fase negativa. Ahora, tiene el control de offset y gain, que sería el attenuverter integrados dentro del módulo. De modo que pueden escuchar lo que produce. Y hace múltiple fold, es decir, como que dobla la cresta una y la dobla otra vez, porque tiene la capacidad de amplificar la señal, que no lo hace el attenuverter. Él solo regula el voltaje, pero no le da más voltaje. Entonces, si yo atenúo un poco aquí el gain, vamos a ver el mismo comportamiento. Pero cuando el gain es alto, él vuelve a doblar otra vez la forma de onda y otra vez hasta generar una distorsión mucho mayor a la que teníamos con el Kings. Y el offset me cambia la forma, el, acá se puede ver. Entonces ven cómo altera el modo en el que dobla la forma de onda.
Entonces aquí ya tenemos muchas más posibilidades de construir timbres a partir de las mismas formas de onda, procesándolas y distorsionándolas. Este botón que dice 16X lo que hace es evitar un fenómeno en digital que se llama aliasing. Y lo que hace el aliasing es crear parciales, digamos, en inglés dice fallback, no sé cómo traducirlo. Cuando un parcial, digamos, se crea con valores negativos o con valores superiores a los 20.000 hercios, lo que hace es regresarse contando, como de vuelta. Entonces eso hace que algunos parciales se dupliquen y se amplifiquen y crea resonancias a veces en frecuencias muy altas. Entonces en 16X lo que hace es multiplicar por 16 el sample rate para evitar el aliasing. Entonces si estamos trabajando a 44.100, él multiplica eso por 16. Entonces ocupa bastante más CPU. De modo que si no estamos usando muchos módulos, está bien usarlo en 4X. Y si uno puede hacer este mismo proceso no con audio, sino con voltaje de control, es decir, con un LFO o con un generador de envolvente, que son los dos que hemos visto. Hay más con un secuenciador o ese tipo de cosas. Se puede aplicar estos mismos procesos de wave shaping. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a hacer wave shaping de voltaje de control, es decir, de un LFO, podemos trabajar en 1X, que no pasa nada porque ahí eso no va a ir directamente a nuestro sistema de audio. Entonces, no pasa nada. Podemos trabajarlo en DC y en 1X y tenemos wave shape de voltaje de control. ¿De acuerdo? Listo. Vale, Carlos, sugería decir en qué módulo está. Sí, listo. Vale, en adelante lo hago. Y bueno, digamos el jueves creo, o ayer, subí al programa como la lista de los módulos que vamos a utilizar con su librería y con una foto, con una imagen, de modo que si tienen tiempo de estar pendientes un poco antes, podrían tener como todos los módulos a la mano, de modo que les resulte más fácil y más rápido y más inmediato. Bueno, vamos a volver a la configuración para... Ya el último es Crush, que esto ya es Beat Crush, que es una distorsión digital, como el offset. Entonces podemos usar un LFO, por ejemplo, para hacer la modulación. Adicional. De modo que yo puedo utilizar este voltaje de control para modular. Entonces lo conecto a la línea que me indica, de modo que si quiero controlar el offset, sigo esta línea gris y debo abrir el attenuverter. A medida que yo abro el attenuverter, él dice qué tanto afecta el LFO a este parámetro. Entonces, de nuevo recordamos, si está en unipolar, él está girando a la derecha del... Si yo digo que bipolar, él estaría girando a izquierda y derecha del potenciómetro. ¿De acuerdo? Entonces debo tener en cuenta cuál es mi estado de reposo del potenciómetro. Y el attenuverter va a determinar la cantidad de ese LFO. Entonces, veamos el folder. Si yo aumento la acción del LFO, va a ser cada vez más brusco, más agresivo el resultado. Voy a compartir el audio.
No alcanzan a escuchar. Ah, ya sé por qué no escuchan. Me falta conectarlo al otro módulo de audio. Ahora lo pueden, antes lo escuchaban a través de mi micrófono, ahora lo escuchan directamente de BSB Rack hacia Google Meet. Ahora escuchan. Ahora escuchan. Ah, listo. Vale. El wavetable es similar, pero no es exactamente lo mismo. Ya vamos a ver algunos, digamos, algunos osciladores que son wavetable. Listo, ya. Tenía el cable virtual equivocado. Ahora sí. Listo, continuemos. Otro de los módulos de wave shaping que me gustaría que miráramos es uno sencillo que se llama Swave. Y uno que hace básicamente lo mismo, que se llama el Wave. Ah, no, este es un Wave Folder. Y el Wave Shaper. Por ahora miremos el Swave. Es muy sencillo realmente. Si se fijan, lo que hace es alterar la curva. No suena tan distorsionado, es más sutil, pero es una forma de onda diferente, digamos. Es algo que no podríamos conseguir con, sobre todo la forma S. Si se fijan, tiene un interruptor que me permite cambiar de forma entre forma S y forma J. La forma S es un poco más notoria. Y tiene control de voltaje para esto. De modo que, bueno, es otra forma de hacer wave shaping, de construir un timbre. El wave shaper, delete el que no es. El wave shaper es un poco más complejo. El asunto es que en la documentación no explica exactamente qué hace cada uno, pero es más complejo en la medida que yo puedo tener varias formas de onda, varios osciladores diferentes conectados ahí. Entonces vamos a dedicarle un poco más de tiempo a este. Vamos a traer, por ejemplo, un Chebyshev y un tercero, eh, y un Verbos. Si se fijan, tienen varias entradas. Entonces, la in M, va a todos. Va al wave shape A, al wave shape B y al C. Pero tiene tres distintas entradas que irían a cada uno, única y exclusivamente a cada uno de los formadores de onda. Podemos conectar, por ejemplo, una forma de onda cuadrada en el A, el Chebyshev al B y Verbos al C. Voy a trabajar con bajos un poco para que sea cómodo. Y vamos a comenzar a agregar armónicos. Ouch. Listo. Entonces agregué pares, en este agrego impares, digamos. De modo que me permite, y la salida es la mezcla de todos, es la suma de todos. Bueno, ya vamos a ver un tono muy complejo en la forma de onda, de modo que voy a conectarlo al audio.
Voy a compartirles en este momento lo que suena. ¿De acuerdo? Entonces, con las perillas controlo qué tanto del efecto estoy aplicando. Entonces, acá con todo a cero, solamente estoy sumando las formas de onda de cada uno de los osciladores, que ya de por sí crean un tono complejo. Pero en la medida que yo voy distorsionando cada una, ya es más notorio. Cuando ya lo cambio bastante de frecuencia, se nota más. Es la cantidad de distorsión que estoy aplicando, de deformación. Y tengo control de voltaje para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces es bastante rico de trabajar. Este me parece que tiene un sonido agradable y muchos parámetros con los cuales uno puede jugar para construir un tono complejo. Sincronizar el clock de un secuenciador con la frecuencia de un LFO, sí, a través del sync. Como les decía, el sync, si yo le envío un trigger, lo que va a hacer es sincronizar la fase. Entonces, con un LFO, él también tiene una entrada sync. Vamos a ver algunos efectos que yo puedo sincronizar. Distorsiones. La última que vamos a ver es una que tiene entrada de sync. Ah, no, esto es LFO, este no trae. Entonces, para sincronizar se llaman reset. Este es la entrada con la cual sincronizas un LFO con el clock master, digamos, de la pista. Esto yo no lo manejo muy bien porque nunca, o sea, yo trato de alejarme de la repetición, digamos, del asunto cíclico, entonces no manejo muy bien realmente el tema del clock. Eh, ya les había recomendado uno, el de Impromptu, que puede hacer multiplicar y dividir el clock. ¿Qué otra pregunta hay? Listo. Vale. Bueno, no veo más preguntas. Entonces continuemos un poco. El Wave Shaper. Revisar. ¿Qué más teníamos? Listo. Ahora sí vamos a los más complejos. Sigamos trabajando con un oscilador sencillo. El siguiente que vamos a utilizar es de la librería de NISTI y se llama BZ Mapper. Acá está. De modo que este es muy sencillo realmente, pero también es muy interesante. Entonces vamos a tomar una forma de onda sinusoidal y la conectamos a la entrada y la salida la conectamos al audio y a uno de los osciloscopios.
Y vamos a mirar en el otro osciloscopio, bueno, nuestra forma de onda normal. Listo. Entonces, esto nos permite modificar punto a punto la forma de onda. De modo que si se fijan, yo tomo este punto del BZ Mapper, estoy alterando ese punto en la forma de onda y le estoy dando esa forma a la fase ascendente y a la fase descendente de mi forma sinusoidal, de mi onda sinusoidal. De modo que yo puedo darle forma específicamente, manipular en el tiempo cada una, la forma, de una forma muy, muy, muy precisa. Y además tengo diferentes pantallas en las que puedo cambiar los nodos. Entonces yo puedo pasar a dos nodos, muy sencillo. Acuérdense de mantenerla en fase positiva y negativa. Entonces, mover los nodos de las esquinas generalmente nos puede un poco afectar eso. Y tiene hasta 6 nodos. Cuando saltan de un nodo al otro, él tiene configuraciones diferentes y quedan guardadas. Si yo vuelvo al 3, sigue teniendo la configuración que yo tenía en el módulo 3. Que no me gusta, no tiene control de voltaje. Entonces, pero sería muy difícil, serían muchas entradas de control de voltaje para cada punto, porque es posición X y Y y ese tipo de cosas, pero al menos, por ejemplo, para poder cambiar de nodo a nodo con un secuenciador o algo así, estaría interesante. Pero entonces aquí pueden modelar a partir del wave shaping, pueden construir el tono, ir buscando los tonos que les interesen, tan distorsionados como quieran. Y pueden conectarlo al espectrograma para identificar más o menos los parciales. Y con muy pocos movimientos agrega un montón de parciales. Por ejemplo, cuando veamos OSC, esto tal vez se pueda configurar. No lo he probado, la verdad, pero OSC tiene paths XY. Tal vez uno podría configurarlo para hacer este tipo de manipulaciones. Cuando veamos este tema, les confirmo si se puede. Nunca lo he intentado con este módulo. Es posible que funcione. Listo. Eso es el BZ Mapper. Ahora, un módulo muy parecido, pero que tiene un poquito más de recursos, es el del que les hablaba un poco al inicio, que es el PD Array. Bueno, se llama Array y la librería se llama PD Array. Entonces, acabo de detenerme un poquito por lo que viene un poco de estos sistemas. Entonces, esto está basado en Max, se llama Buffer. En Pure Data creo que se llama Table. Entonces, ¿qué es un buffer o un table? Es un espacio de memoria. De modo que en un entorno digital es una tabla que va de 0 normalmente a 512 o algo así, como por defecto, pero es tantos muestras como uno quiera. En este caso tiene 10 muestras y en entorno digital iría de -1 a 1. Entonces, como esto está emulando el voltaje, en este caso va de -10 a 10. Y yo puedo cambiar el rango. Y puedo cambiar. Pero esto yo debo leerlo con algo más. Entonces necesito un LFO, el que va a leer la posición. Necesito un LFO. Ah, bueno, no, para esta función no necesito un LFO. Necesito es conectar directamente a la posición. Entonces, si se fijan, aparece una rayita azul. La rayita azul está leyendo esa tabla. Y si se fijan, sigue una función sinusoidal. Es un movimiento armónico simple. Entonces, si yo quiero tener más precisión, si yo conecto esto al audio, lo que voy a obtener es un bit crush. Y si se fijan, está leyendo solo en la primera mitad. Para que lea todo completo, debo cambiar en este interruptor y que sea de +5 a -5 y aquí de +5 a -5. Y ya estoy leyendo como completamente. Esta función del wavetable, de la tabla o del buffer es lo que me permitirá hacer distorsión. Yo puedo cambiar el tamaño del buffer acá. O que yo puedo ingresar ahí
tanto como yo desee. Si quiero mucha precisión, digamos 10.000. Yo oprimo Enter y ya tengo una tabla de 10.000. De modo que yo puedo dibujar ahí. Un poco como lo hacía en el BZ-Mapper, pero ya no tengo nodos, sino que estoy dibujando punto a punto. Tantos puntos como yo le dé. Por supuesto, entre más puntos ponga, más CPU voy a utilizar. La salida tiene dos. Una suavizada, y que esto es más notorio en el caso de usarlo como secuenciador o algo así que suaviza un poco el paso entre una nota y otra. En este caso no es muy notorio, además porque estoy usando un buffer bastante grande. Esto ya lo puedo conectar a mi mixer, a mi salida de audio. Y vamos a verlo en el osciloscopio. Se oprime un botón derecho, digamos, aquí pueden ver muchas de las funciones que tiene. Por ejemplo, yo puedo usar un archivo de audio y leerlo con este módulo, por ejemplo. Es un módulo que tiene muchas funciones, vamos a verlas algunas en su momento, digamos. Acá, para quitarle esa linecita, le cambio la configuración de interpolación a los bordes. ¿Cómo va a interpolar en los bordes? Entonces le pongo constante y ya le quito eso. En periódico tengo como una pequeña distorsión ahí rara, ¿vale? Entonces cambiarlo a constante. Y entonces ya cada que ustedes dibujen van a alterar la forma de onda de acuerdo a ese dibujo. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa tiene esto de interesante? Si yo traigo un attenuverter, yo puedo cambiar este rango en el cual está leyendo, en el cual está funcionando la distorsión. Entonces, conecto el de abajo, ahí tengo mi función normal. Pero si yo disminuyo la amplitud de mi oscilador, él ya está leyendo solo una parte. Y si hago offset, también va a desplazarse. Si se fijan, la línea azul ahora está oscilando solamente entre algunos puntos. Es una de las ventajas que tiene este respecto al BZ-Mapper, por ejemplo. Bueno, ahí me fui solo a positivo, entonces no es muy recomendable. Entonces, es bastante flexible en ese sentido. Voy a desconectarlo porque ahorita que hice eso me colapsó. Entonces, si no tengo nada conectado, yo puedo cargar un archivo de audio y usar ese archivo de audio para crear mi distorsión. Entonces, ya, dejó de funcionar. Lo siento. A pesar que lo desconecté, dejó de funcionar. Es mejor cargar el archivo previamente o algo así. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 5:18, vamos bien. Aquí, load WAV file and resize array. Listo, ahora sí, de pronto ahorita me colapsó por lo que el buffer es diferente al archivo. Entonces, ese puede que sea el problema. Listo. Necesito reconstruir mi patch. ¿Alguna pregunta? Listo, no hay preguntas. Mixer. Si quieres, mientras las voy comentando brevemente Sí. a las personas que me escribieron que estaban interesadas en
en el taller y también en los ejercicios que vamos a hacer próximamente de arte y ciencia y también sonido, pues la idea es hacer un pequeño eh, grupo que les estaré agregando, yo espero ya la otra semana, para empezar como pues encontrarnos por Google Meets y pues comentarles realmente la propuesta. Si alguno todavía no ha escuchado la propuesta, esta es una invitación a las personas que me escribieron o manifestado un interés en las ciencias y en el arte, que sean y pues les gustaría como tener un laboratorio, un taller, demás, entonces bienvenidos a escribir. Y las otras personas ya tengan mi paciencia y yo creo que la otra semana ya tengo el grupo completo y les estaría avisando. Me pueden escribir sí, al correo. Sí, Iván, yo vi tu correo. Lo que pasa es que no les he dado respuesta aún porque la idea es tener como pues, un grupo grandecito y ya con eso pues armaríamos el WhatsApp y eventualmente pues determinaríamos las reuniones y eso. Pues yo les voy comentando. No sé si ya lo lograste, Sergio. Mientras que di acá Sí, el ya, aviso. es que tengo que silenciar el micrófono para evitar el feedback, por lo que estoy usando cable virtual, entonces no aplica el gate de Meet. Ya, ahora sí Ok, continuamos. Listo, voy a compartirles el sonido. Entonces, si se fijan, acá yo puedo utilizar un archivo para distorsionar mi forma de onda sinusoidal. Se vuelve bastante ruidoso, la medida por lo que hay mucha información ahí en ese pequeño pedacito. Pueden habilitar y dibujar sobre el archivo, por ejemplo. Entonces, le dan habilitar, dibujar, entonces pueden combinar un poco. Sergio, Dígame. Sergio, qué pena, es que nos está viendo. Ah, voy. Gracias. Listo, ¿ya está? ¿Aló? Sí, ahí se ve, ahí está. Listo, vale. Voy a compartirles un poco el sonido. A ver. Entonces yo cambio la amplitud de mi oscilador, cambia con qué parte del archivo está distorsionando. Y con botón derecho pueden activar o desactivar la posibilidad de dibujar. En este momento está activado, entonces yo puedo combinar el dibujar sobre la forma de onda para la distorsión con partes del archivo de audio. ¿Listo? Vale. Listo. Continuemos. El último de la parte de distorsión, este es un módulo que existe realmente, es de All Right Devices. Se llama T-WREX. Estos tres módulos son módulos Eurorack. Entonces vamos a ver por ahora la distorsión. Son como dos tipos de distorsión en un solo módulo, pero se pueden conectar en forma de cascada. Entonces vamos a verlo. El primero es un bit crush y es los dos perillas que están a la izquierda. Y el otro se llama chomp, es un downsampling, digamos, decimation, dice en la documentación. Lo que hace es reducir el sample rate. Eh, bastante agresivo, de una forma agresiva un poco, entonces por eso distorsiona bastante. Entonces, si yo conecto a la primera entrada, él estaría funcionando a través de ambas distorsiones. Si yo quiero que funcione solamente con la primera, utilizo la salida de la primera salida, la salida de arriba, y para que esté atravesando ambos distorsiones, uso la salida de abajo. Si uso la segunda entrada, estoy trabajando solamente con la segunda distorsión, con la de la derecha. ¿De acuerdo?
Y puedo conectar otro oscilador, digamos, a la segunda entrada y se estarían sumando ambos procesos. Ups. Listo, entonces la perilla de arriba es la cantidad de distorsión. Entonces, si se fijan, es un bit crush, es un poco más fino que el de Shaper, tiene más pasos, tiene más variación y está un poquito suavizado, de modo que es bastante agradable. Bueno, deben poderlo escuchar bien. Y la segunda perilla es un dry wet. Un dry wet siempre es la cantidad de señal original mezclada con la cantidad de señal distorsionada. De modo que a la izquierda es solamente la señal que yo le estoy enviando sin ninguna distorsión. En la mitad de 50% y 50%, 50% de la forma de onda sinusoidal y 50% de la distorsión, y a la derecha es completamente la distorsión y ya es como igual al shaper. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto a cero por ahora para ver lo que hace la decimation. No sé cómo traducirlo. Downsampling. Si se fijan, me redujo el sampleo a muy poquitico. Son similares, pero ustedes ya lo deben poder escuchar que a pesar de que el proceso es similar, sonoramente hay una variación importante. Entonces ya podemos introducir una forma de onda más compleja, por ejemplo. Y utilizar ambas distorsiones al mismo tiempo para enriquecer el tono. Entonces, un poco, ahorita estaban preguntando por la sincronización. Esto tiene una entrada de sincronización que pueden sincronizar con el reloj. Para que digamos, este tempo que genera en el bit crush coincida con el tempo, por ejemplo. Pero también se puede utilizar como el sync que vimos en un oscilador. Es decir, si yo duplico mi oscilador, yo puedo utilizar una forma de onda sinusoidal para crear hard sync o soft sync. El que dice sync afecta el de la izquierda y el que dice sample afecta el de la derecha por los procesos, por la forma en la que se ejecutan esos procesos digitales de distorsión. Y tiene entradas de control de voltaje para el dry wet. Los del dry wet son los que tienen un sol y una gotica. Y el que tiene como una garra, si se fijan, corresponde al bit crush. Y el otro es el downsampling o decimation. Y ya, eso es todo como de la parte de distorsión. Listo. Este no está en la lista del programa, entonces voy a darles un tiempo para que lo encuentren, que es el de Wavetable. Ya que lo preguntó, no estaba seguro si lo incluía, pero vamos bien de tiempo, entonces creo que sí podemos incluirlo. TroboSoft no. Si instalaron todas las librerías que yo les pedí, lo van a encontrar como XFX. El fabricante es Blamsoft. Voy a darles un tiempo por si no lo tienen instalado para que lo busquen rápido en BCB y reinicien. Y ya lo miramos en detalle. Mientras, si alguno tiene alguna duda, aprovecho y nos va preguntando. No sé si hasta el momento he podido describir todos los módulos, si han alcanzado a hacer los ejercicios o si están atrasados. Cuéntenos cómo van con eso.
Listo. Bueno, entonces un wavetable es similar a un buffer, pero en general los osciladores de wavetable traen como un banco de formas de onda. Entonces, en este caso, el XFX Wave, si le dan clic en esta parte, les muestra como todo su banco. De Erika Synths tiene uno. No me gustaron mucho, digamos, en su versión de BCB Rack. Este me parece que es más completo, pero no sé si en Eurorack haya uno como similar a este. En parte porque yo soy como purista, entonces me gusta construir mis propios tonos, entonces me oriento más a la modulación por anillo, modulación por amplitud, modulación por frecuencia y esas cosas. Pero los wavetable son bastante útiles y eficientes, digamos, con un oscilador puedo tener un montón de sonidos, pero son los que la fábrica decida que le va a poner. Tienen 2 o 3 parámetros generalmente, entonces acá van a encontrar como todo un montón de posibilidades ya desarrolladas. Entonces, si van buscando, van a tener muchos tonos ahí. Ahora, vamos a mirar las posibilidades que nos da el módulo para modificar eso. Entonces, yo puedo coger esa tabla y modificar la posición, un poco similar al PD Array cuando yo manipulaba la línea azul de dónde hasta dónde va, yo lo puedo hacer acá. Entonces, si se fijan, con la posición me está cambiando un poco la forma de onda, está como alejándose. Y me da más información de esa forma de onda que me da el fabricante por defecto. Entonces tengo recursos para transformar ese tono. Puedo agregar ruido blanco. Si quieren ya conectarlo, este sí, como puede sonar directamente. Es estéreo. Bueno, el osciloscopio no lo necesitamos porque tiene como ahí su propia forma de ver. Está cuantizado, entonces pueden trabajar en octavas y semitonos. También tiene para desafinar, para hacer micro desafinaciones y tiene un gain. Ahora vamos a mirar las otras partes Además, no sé si alcanzaron a mirar un poco el módulo que les recomendé de síntesis aditivo, ¿no? De Make Noise, no recuerdo cómo se llama, pero lo que hace es crear acordes. Entonces, este módulo me permite hacer eso con el que dice Density, con la densidad. Entonces, él va creando acordes. Inicialmente, no se sienten mucho porque están todos en la misma octava, pero con el detune yo voy separando. Ya deben escucharlo, yo lo tengo muy bajito de volumen. Ya, sí, ya lo escucho. Entonces, con Density aumento la cantidad de voces de mi acorde. Entonces, tengo 5 notas, bastante robusto. Démoslo en 3, como lo tradicional. Y con el detune estoy separando, estoy diciéndole cuál es la separación de esas distintas voces en frecuencias. El spread no recuerdo en este momento, voy a revisar. Spread. Controla el estéreo. El spread controla el estéreo de... Entonces necesitamos conectar el segundo. Entonces va a enviar unas voces al canal izquierdo y otras voces al canal derecho. Listo. Voy a bajar la densidad que le puse como el máximo. Listo. Ahora, tiene 3 espacios como de efectos. Esto es muy amplio. Si les interesa trabajar con este oscilador, les recomiendo ir al manual, al botón derecho, plugin, manual,
y van a ir a la pantalla que recién vi y hay una lista de qué es cada uno. Entonces hay modulación por frecuencia, distorsión de fase, modulación en anillo, harsing. Hay varios de los que ya vimos, por ejemplo, hay wavefold y clip y fold, por ejemplo. Se pueden aplicar y se pueden aplicar en cascada, uno detrás de otro. Entonces, si aquí aplicamos, por ejemplo, harsing, la perillita que está debajo es con lo que yo puedo controlar la cantidad de efecto. Entonces ahí pueden controlar. Y además pueden modular por frecuencia, ya saben, LFO, generador de envolvente, secuenciador, pueden controlar la cantidad de efecto que le van a aplicar. Tiene su attenuverter integrado para la modulación, ya lo conocemos. Lo mismo la posición, también tiene una entrada de control por voltaje. Y además tiene una especie de síntesis aditiva, de modo que yo puedo agregar armónicos. De la línea hacia arriba es la frecuencia, de la línea hacia abajo es la fase. Entonces yo puedo alterar la fase de ese armónico que agregué. Así. No es muy notorio si tengo un tono tan complejo. Las líneas grises marcan las octavas. Si recuerdan la tabla que dibujé en la presentación, corresponde a esto. Entonces ahí me dice cuáles armónicos corresponden a la octava. Entonces pueden acudir a esa tablita si quieren como hacer algo muy estrictamente tonal para saber un poco cuál armónico corresponde a tercera, quinta, séptima, etc. Y este interruptor lo que determina es si lo que recibe este efecto es antes o después de pasar por el armonizador. ¿De acuerdo? Entonces, si está apagado, es post el armonizador, es decir, va de mi forma de onda, va al armonizador y del armonizador va a la secuencia de efectos. Si yo lo pongo acá, va del oscilador al efecto al armonizador. ¿De acuerdo? Ahí tienen. Eso es todo. Esto es entrada de modulación por frecuencia y voltio por octava, que ya los vamos a ver más adelante cuando veamos modulación de frecuencia y secuenciadores. Y ya. Eso es todo. Listo. Vamos al último tema que es cómo generar envolventes complejas. Sí, a mí me pasó lo mismo, Iván. Se cerró porque hay que darle resamplear el tamaño. Entonces, 44.100 equivale a un segundo. Entonces, si uno le da el tamaño exacto del archivo, si uno conoce el tamaño, pues debe darle ese tamaño. Si no, usa la opción de cargar el archivo redimensionando el buffer. Listo. Entonces, para generar envolventes complejas, una herramienta muy sencilla que me parece muy práctica es un módulo de JW Modules que se llama XYPad, XYPad. Entonces, vamos a verlo. Tiene una entrada de gate, puede funcionar automáticamente, es decir, recibir un trigger como periódicamente con un oscilador interno. Y tenemos un control de la velocidad de ese oscilador interno. Ah, no, y de la velocidad a la que se mueve. Entonces, ¿este módulo qué es? Yo puedo dibujar mi envolvente acá. Y para ponerlo a andar, voy a conectarlo primero aquí al scope para poder ver las diferencias. Como es un plano XY, entonces tengo un voltaje para el eje X y tengo un voltaje para el eje Y.
Entonces puedo darle auto y él va a comenzar a andar solo. Entonces, si se fijan, crea una envolvente de acuerdo a los valores que tiene en X y los valores que tiene en Y. Con la velocidad, yo puedo decirle a qué tan rápido quiero yo que lea él ese archivo. Ese archivo no, esa envolvente que dibujé. Si aumentan el speed, si el speed lo ponen muy alto, se vuelve un wavetable, por ejemplo. Estoy dibujando la forma de onda y luego la lee. Si el multiplicador lo hace mucho, mucho más rápido. Entonces, aquí a esta velocidad ya no es voltaje de control, sino que es tasa de audio, pero si se fijan, tengo voltaje solamente positivo, entonces tengo que utilizar un attenuverter para rectificarlo. O puedo utilizar el offset, por ejemplo. Entonces, bueno, él tiene su propio offset. Y aquí lo ajusto y ya se vuelve en audio. La velocidad a la que lee el archivo se convertiría en la frecuencia. No, la envolvente, el dibujo. Voy a volver a llevarlo a voltaje de control. Y también tengo control de la escala. Entonces puedo amplificar el voltaje que está enviando. O hacerlo mucho menor. Puedo cambiar en tiempo real el dibujo, hacer tanto como yo quiera. A veces como complicado qué es lo que va a resultar, por lo que no está uno dibujando un eje sino dos ejes, pero es bastante flexible en ese sentido para poder generar envolventes más complejas que las de la DSR. ¿Tiene un banco como de posibilidades? Y ya, es sencillo. Puedo activarlo con gates externos, ya cuando veamos ese tipo de cosas, unos más complejos que el LFO, pueden conectarlos acá como gates. Pero el auto está bien, como para entender. Uno que da más control, digamos, es lo que vamos a ver a continuación, que son módulos que me permiten diseñar paso por paso mi envolvente. Entonces, son módulos de la librería DHE Modules. Entonces, vamos a utilizar el primero en la lógica, siempre va a ser el upstage. Y después ya podemos elegir. Normalmente es stage, o el boost stage, booster stage. Listo. Vamos a ver solamente con el osciloscopio por ahora. Ya digamos con los tonos que ustedes han ido construyendo y los generadores de envolvente, pueden aplicarlo si los tienen a la mano. Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada uno de los módulos corresponde a un estado. Entonces, puede ser un ataque, un decay, release. El upstage es el que va a recibir el trigger inicial y el que le determina el voltaje inicial. Esto lo conectamos de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a duplicar varios stage y luego miramos el hold y el boost. Entonces, voy a conectar el trigger, la salida de trigger del upstage a la entrada de trigger del stage. Voy a conectar la salida a la entrada de stage. Y aquí puedo conectar, digamos, aquí los que ya están trabajando con reloj, por ejemplo, aquí es donde iría como el reloj o el trigger o lo que va a activar, a desencadenar esta envolvente.
Voy a usar un LFO por ahora. Sí, tiene un trigger manual. Bueno, voy a poner un LFO. LFO, forma de onda cuadrada para generar triggers con el pulse width bajito. Entonces ahí ya me ilumina que está recibiendo el trigger, está un poco rápido. De modo que ahora voy a mirar este primer stage. Vamos a verlo en el osciloscopio. Ya, ahí están viendo un voltaje constante. Entonces el upstage, debo decirle cuál es el voltaje inicial. En un envolvente tradicional, el voltaje inicial sería 0. Y a stage voy a decirle mi voltaje de destino. Entonces, si es un ataque tradicional, sería el máximo. Entonces, cada vez que él reciba el trigger, va a generar esa curva ascendente, si se fija. Como la última información que recibió es el voltaje máximo, pues se queda ahí, se queda en voltaje máximo. Entonces, si agrego otro stage, lo conecto de la misma forma. La salida a la entrada y la salida a lo que yo quiero controlar con esta envolvente. Filtro, frecuencia, volumen, lo que yo desee. Y esto quiero que termine ya, el ciclo. Entonces le digo, termine. Entonces, envío el trigger. Debo conectar end of cycle al trigger. EOC siempre va a significar eso, end of cycle. Entonces él envía un trigger cuando termina la envolvente. Y debo conectar estos que dicen active y defer. Lo que hace active es crear un gate mientras stage esté funcionando, y lo que hace defer es que siempre que tenga un gate, él va a pasar derecho a la información. Listo. Bueno, está muy rápido. Aquí el trigger está más rápido que lo que funciona la envolvente. Ya tenemos nuestra envolvente de ataque y decay. Ahora, ¿qué controles tiene Stage? Yo puedo controlar la curva. Si recuerdan la sesión anterior, puedo tener una curva exponencial o logarítmica. A la derecha es exponencial. Si se fijan, el primer estado de mi envolvente es exponencial, y el segundo lo puedo hacer a la izquierda, es logarítmico. Mentira, si es de caída, está haciéndolo logarítmico también, porque ya va descendiendo. Listo. Y la tercera perilla controla la duración. ¿Qué tanto quiero yo que dure esa sección, ese segmento de la envolvente? De modo que yo puedo conectar tantos stages como yo quiera y construir una envolvente compleja. Voy a desconectar el LFO para usar el trigger manual, que es este. Y debo conectarlo todo así, como conecté los dos primeros stages. In, out. End of cycle a trigger, end of cycle a trigger, end of cycle a trigger. No, ya, este último no lo necesito. Active to defer, active to defer y active to defer. Y puedo construir una envolvente de muchos más pasos, tan compleja como yo la quiera, como yo la desee. Y voy a usar el trigger manual. Si se fijan, ya puedo tener un comportamiento mucho más complejo que el que puedo tener con una DSR. Puedo ir ajustando, e ir construyendo la dinámica de mi sonido con mucha mayor precisión. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro hasta ahí? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto respecto a una DSR? Además de esto, de lo que les mencionaba, de que es más complejo, yo puedo utilizar este active, que es un gate, para disparar otro sonido, por ejemplo. Es decir, si yo uso esta envolvente para un sonido, yo puedo coger estos gates
y utilizarlos para alguna otra cosa. Puedo reutilizar esta información que ya tengo acá. O command o control y lo llevo acá. Van a ver que cuando sucede este paso, tengo un gate. Yo con ese gate puedo hacer lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Puedo utilizarlo como un trigger para otro sonido. Normalmente eso es lo que uno haría, por ejemplo. O puedo utilizarlo más adelante, vamos a ver puertas lógicas, por ejemplo. Los que ya vienen de ingeniería saben que esto yo lo puedo usar para comparar con otra cosa a través de una puerta lógica. ¿De acuerdo? O puedo utilizar el end of cycle, el trigger, para esa misma función. Por ejemplo, con este end trigger yo puedo controlar creador de triggers, de ritmos euclidianos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra ventaja que tiene. En el mundo Eurorack, el módulo que tiene estas funciones es el ADSR de Befaco. Él tiene gates por cada uno de los estados, que es bastante útil. Es un módulo pequeño, pero que tiene esa función. Listo, vamos a mirar. El hold stage es un hold. De modo que si lo integro a mi secuencia, tiene dos modos, sustain y hold. Si es sustain, debo ponerle un gate. Es decir, no uso el end of cycle del anterior, sino que uso un gate externo. Puede ser un LFO o algún otro generador de gates. Uso el hold, va a depender de la duración. Y ahí sí voy a utilizar el trigger. Aquí veo mi envolvente y voy a ver el periodo de hold. Ahí se vio cuál fue el periodo de hold. ¿De acuerdo? Tiene una unidad de tiempo para rescalar. Puede ser muy largo, mucho más largo o mucho más corto. Lo escala en factores de 10. Y por último, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Uf, ya 8 minutos. Bien, bueno, este es el último tema en todo caso. Queda un poquito para resolver dudas. Booster Stage es un stage, tiene las mismas funciones, pero tiene control de voltaje para cada una de las perillas, para cada una de las funciones. Y tiene unipolar o bipolar. Tiene también en la duración la misma escala que vimos en el hold, de 1 a 100. Pueden ser mucho más largos que el stage normal tradicional o muchos más cortitos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? El límite es la computadora que uno tenga. Qué tanto CPU puedas utilizar en tu máquina, como depende de la RAM y el procesador. De eso dependería qué tantos módulos puedes poner. Si te fijas, tú puedes alejarte un montón y seguir bajando y todo esto. Pero pues no sé, mi computador solo aguantaría unos 40 o 50 módulos aproximadamente. La verdad no sé si este sea el límite, esto que se ve hasta ese momento. Nunca he cargado tantos módulos y en la documentación no leí que, pero bueno, esto es un montón. Difícil que haya computadores que aguanten todo eso. Arduino, no, todavía no he investigado la comunicación entre Arduino y BCB Rack. La posibilidad sería utilizar Arduino con MaxMSP o Pure Data y enviar esa información a través de UDP, que es un protocolo de comunicación entre redes. Mm, ejercicios. Por ahora, no mucho. Es como acostumbrar, es como hacer entrenamiento auditivo
de los módulos, sobre todo los de distorsión. Porque por ahora, digamos, de las herramientas que yo uso para ordenar los sonidos en el tiempo, no las hemos visto. Entonces, el LFO es limitado por la repetición. ¿De acuerdo? Pero si quieres ir comenzando a experimentar con eso y experimentar con el control manual, ya pronto vamos a ver también control a través de MIDI y control a través de OSC, que permitiría, digamos, asignar a una perilla de un controlador MIDI cada una de los parámetros, de modo que eso está orientado un poco a live performance. Y luego vamos a ver herramientas de composición algorítmica, puertas lógicas, secuenciadores de ritmos euclidianos y ese tipo de cosas, pero esos van más adelante. Vamos, eso me pareció interesante del libro. En el grupo de WhatsApp colgaron un libro de síntesis que está muy bueno y tenemos un poco el mismo procedimiento. Primero, construcción de timbres, luego filtros y luego sí desarrollo del tiempo a través de los secuenciadores y esas cosas. Él pone la distorsión al final. A mí me gusta la distorsión como forma de construir un timbre, entonces la pongo un poco al inicio y es más sencilla que la modulación en anillo y amplitud y eso. Entonces por eso la introduzco como rápido, porque es una forma eficiente y rápida de crear timbres complejos. Sí, el libro está en WhatsApp. Si algo ahora que terminemos lo volvemos a enviar. Está muy bueno el libro. Está muy detallado. Por ejemplo, en la parte de filtros está muy detallado en cómo las diferencias entre un filtro en cascada, ladder filter y, bueno, los diferentes tipos de filtros a partir de su construcción eléctrica. Está muy bien, que yo no la conozco, voy a estudiarla un poco a ver si la comparto en la clase. En la parte de modulación de amplitud y modulación de frecuencia sí no explica algunas cosas que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces está bastante bien el libro como para acompañar. Creo que se complementa bien con los contenidos y como yo los desarrollo. Entonces va más o menos en el mismo orden y con cosas que enriquecen bastante, que complementan un montón. Listo. Bueno, eso es todo. Listo. Entonces, muchas gracias, Sergio. No sé Vale, si con alguien gusto. más tenga otra preguntita, comentario, duda, queja, reclamo, lo que quiera. ¿Se escucha? Y bueno, ahí estamos pendientes para la siguiente sesión. Estaríamos subiendo la grabación en estos días. Y también les compartí el link de los módulos que había compartido Sergio para que lo vean. Entonces, pues eso. Muchas gracias, chicos.